Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 10 y vamos a exponer acerca de los métodos de ordenamiento. Los integrantes de mi equipo somos Iván Montalvo, Kevin Levy, Biau Cortés y Guerrero Abarca, Cristian Henry. A continuación vamos a ver qué son los métodos de ordenamiento, criterios de eficiencia, tipos de ordenamientos, métodos de ordenamiento, algoritmos de ordenamiento por intercambio, para qué nos sirve y algunos usos que podemos encontrar al respecto. ¿Qué es un método de ordenamiento? Es la operación de arreglar los elementos en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento. El propósito principal de un ordenamiento es el de facilitar las búsquedas de los miembros del conjunto ordenado. Ordenar un grupo de datos significa mover los datos o sus referencias para que queden en una secuencia por categorías y en forma ascendente o descendente. Criterios de eficiencia. Los criterios de eficiencia son herramientas que nos ayudan a identificar una serie de parámetros los cuales son considerables al momento de poner en práctica los métodos de ordenamiento de información, como los mostramos a continuación. Algunos de ellos son el número de pasos, el número de comparaciones entre llaves para ordenar n registros. Se utiliza cuando la comparación entre llaves es costosa. Otro de los criterios a tomar en cuenta es el número de movimientos o intercambios de registro que se requieren para ordenar n registros. Se usa cuando el movimiento de registros es costoso. Tipos de ordenamiento. Ordenamiento interno. Se lleva a cabo completamente en memoria principal. Todos los objetos que se ordenan caben en la memoria principal de la computadora RAM. Ordenamiento externo. No cabe toda la información en memoria principal y es necesario ocupar memoria secundaria. El ordenamiento ocurre transfiriendo bloques de información a memoria principal, en donde se ordena el bloque y este es regresado. Ya ordenado a memoria secundaria implica el manejo de archivos. Métodos de ordenamiento. Tenemos métodos directos o cuadráticos, que es equivalente al n a la 2. Tenemos intercambio directo burbuja, sacudida, shaker short, selección directa, inserción, inserción directa e inserción binaria, métodos logarítmicos, n a la log n, shell sort, quick sort y heap sort. Intercambio directo, burbuja. El método de intercambio directo puede trabajar de dos maneras diferentes: llevando los elementos más pequeños hacia la parte izquierda del arreglo o llevando los elementos más grandes hacia la parte derecha del mismo. La idea básica de este algoritmo consiste en comparar partes de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que todos se encuentren ordenados. Ok, supóngase que desean ordenar las siguientes claves del arreglo, transportando a cada pasada el menor elemento hacia la parte izquierda del arreglo A. Como podemos ver, tenemos los números 15, 67, 08, 16, 44, 27, 12 y 35. Las comparaciones se realizarán de esta forma. Cada uno de los números ocupa un lugar dentro del arreglo A. La posición 0, el número 15, y la posición 7, el número 35. En la primera pasada se van a comparar las posiciones 6 y 7, 12 mayor que 35, como es falsa la premisa, no hay intercambio. 5 a 6, 27 es mayor que 12, como si es real, entonces hay un intercambio. Entonces el 12 queda recorrido una posición hacia la izquierda. La posición 4 y 5, donde 44 mayor que 12, entonces 12 vuelve a quedar recorrido. Las posiciones 3 y 4, donde 16 es mayor que 12, entonces 12 vuelve a quedar recorrido. La posición 2 y 3, donde 8 es menor que 12, por lo tanto no va a haber un intercambio. La posición 1 y 2, donde 67 es mayor que 8, por lo tanto 67 queda desplazado y 8 recorre una posición hacia la izquierda. La posición 0 y 1, que en este caso vendría siendo 15 y 8, y como 15 es mayor que 8, 8 queda recorrido. Al final del intercambio,
8 quedó desplazado hacia la izquierda y los demás números terminaron ordenados como 15, 67, 12, 16, 44, 27 y 35. Véase que en la segunda pasada del arreglo se repite el mismo proceso hasta conseguir que el arreglo quede ordenado de manera correcta. Nuevamente se comienza desde la posición 6 y 7, donde 27 es menor que 35, por lo tanto no hay desplazamiento, donde en la posición 5 y 6, 44 es mayor que 27, entonces 27 se desplaza una posición. La posición 4 y 5, donde 16 es menor que 27, entonces no hay desplazamiento. La posición 3 y 4, donde 12 es menor que 16, por lo tanto tampoco hay desplazamiento. Aquí podemos observar que de 2 a 3 hay un intercambio porque 67 es mayor que 12. Es lo que les explicaba hace un ratito. Mientras el número sea mayor, entonces el número más chico se va a ir desplazando una posición hacia la izquierda hasta poder continuar el resultado mostrado a continuación. Aquí pueden observar la tercera pasada, cuarta pasada, quinta pasada, sexta y hasta la séptima pasada, que es cuando el arreglo ya queda ordenado de menor a mayor, siendo el orden el siguiente: 08 en la posición 0, 12 en la posición 1, 15 en la posición 2, 16 en la posición 3, 27 en la posición 4, 35 en la posición 5, 44 en la 6 y 67 en la 7. Consideraciones del método burbuja. El proceso que se sigue para transportar el elemento más grande hacia la derecha es similar al anterior. El recorrido del arreglo se hace de manera inversa y la comparación cambia. Hay un intercambio cuando a a la j es mayor que a a la j más 1. O se hace lo que estamos haciendo en las comparaciones, el espacio 5 y el espacio 6, o el espacio 0 y el espacio 1. El método burbuja se puede optimizar deteniendo el proceso si no existen intercambios en una pasada, lo cual indica que este arreglo ya está terminado y no tenemos que hacer nada más al respecto. Método de Shaker Sort, sacudida. Es una optimización del método de intercambio directo. La idea básica de este algoritmo consiste en mezclar las dos formas que se pueden realizar del método de burbuja. En las etapas del método Shaker Sort encontramos que el algoritmo tiene dos etapas. De derecha a izquierda se trasladan los elementos más pequeños hacia la parte izquierda del arreglo, almacenándolos en una variable, la posición del último elemento intercambiado. Esto quiere decir que se van a almacenar en la variable del último elemento cambiado. De izquierda a derecha se trasladan los elementos más grandes hacia la parte derecha del arreglo, almacenando en otra variable la posición del último elemento intercambiado. O sea, hace que se crea una variable nueva. Las sucesivas pasadas trabajan con los componentes del arreglo comprendidos entre las dos posiciones almacenadas en las variables. Eso quiere decir que simplemente al momento de que las variables se van recorriendo, van cambiando su posición, se intercambian. El algoritmo termina cuando en una etapa no se producen intercambios, o bien cuando el contenido de la variable almacenada en el extremo izquierdo del arreglo es mayor que el contenido de la variable que se almacena en el extremo derecho, o viceversa. O sea, cuando el mayor está en la parte derecha o el menor en la parte izquierda. Ejemplos Shaker Sort, sacudida. Nuestro arreglo inicial va a ser 15, 67, 08, 16, 44, 27, 12 y 35. ¿Estamos de acuerdo? En la primera pasada, de derecha a izquierda, nuevamente podemos observar lo mismo que en el ejercicio anterior, ya que la posición 6 tiene que ser mayor a la posición 7 para que haya un intercambio. En este caso podemos observar que nuestras posiciones 6 y 7, 12 y 35 es mayor que 12, por lo tanto no se produce un intercambio. Posteriormente, en el 5 y 6 del ejercicio podemos observar que 27 es mayor que 12, por lo tanto se produce un intercambio. En la misma pasada, en el punto 4 y la casilla 5 podemos observar que 44 es mayor que 12, por lo tanto hay un intercambio. En la posición 3 y posición 4, 16 es mayor que 12, por lo tanto hay un intercambio nuevamente. En la
etapa 2. En la posición 2 y posición 3 podemos observar que 8 no es mayor a 12, por lo tanto no hay un intercambio. Entonces empezamos a trabajar con el número 8, donde en las posiciones 1 y 2, 8 es menor que 67, lo que genera un intercambio. Y en la posición 0 y 1, donde 15 es mayor que 8, por lo tanto se vuelve a generar un intercambio. En este caso podemos ver aquí en la parte derecha de la diapositiva, podemos observar que en nuestro ejercicio A es igual a 8, 15, 67, 12, 16, 44, 27 y 35. En la segunda etapa de izquierda a derecha, nosotros podemos observar que 1 tiene que ser mayor a la posición inicial, tiene que ser mayor a la posición consecuente. Por lo tanto, al saltarnos el número 0, según la fórmula que nosotros podemos ver anteriormente, podemos observar que 15 es menor que 67, por lo tanto no va a haber un intercambio. Entonces pasamos a la posición 2 y 3, donde 67 es mayor que 12, por lo tanto no hay un intercambio. No va a haber un intercambio hasta que lleguemos a la pasada número 7, ya que al no cumplirse la condición, 67, al ser el número más grande de nuestra arreglo, va a pasar a ser el objeto que se va a encontrar del lado derecho. Podemos observar aquí la segunda pasada, donde tenemos nuestro trabajo de esta manera: 8, 15, 12, 16, 44, 27, 35 y 67. Entonces nuevamente repetimos el mismo proceso. Se van desplazando cada uno de los términos en base a la fórmula vista anteriormente. Al final de cuenta, de la posición de intercambio de derecha a izquierda, podemos observar el otro ejercicio donde estamos viendo que en la segunda etapa de izquierda a derecha, en la posición A y en la celda número 2 y en la celda número 3, podemos observar que 15 es menor que 16, por lo tanto no hay un intercambio. Que de la posición de la celda 3 a la celda 4 podemos observar que 16 es menor que 27, por lo tanto tampoco hay un intercambio. En la posición número 4 y 5 podemos observar que 27 es menor que 44, por lo tanto no hay un intercambio, hasta que llegamos a la parte 5 y 6, donde observamos que 44 es mayor que 35, entonces sí tenemos un intercambio. En la última posición de intercambio de izquierda a derecha podemos observar el que queda de esta forma. En la posición número 6, que es donde se realiza el intercambio: 0, 8, 12, 15, 16, 27, 34, 44 y 67. Al realizar la primera etapa de la tercera pasada, se observa que no se realizaron intercambios, por lo tanto la ejecución del algoritmo termina. Consideraciones Shaker-Score. El análisis del método de la sacudida y en general de los métodos mejorados y logarítmicos son muy complejos. Para el análisis de este método es necesario tener en cuenta 3 factores que afectan directamente al tiempo de ejecución del algoritmo: las comparaciones entre las claves, los intercambios entre las mismas y las pasadas que se realizan. Encontrar fórmulas que permitan calcular cada uno de estos factores es una tarea muy difícil de realizar. Los estudios que se han efectuado sobre el método de la sacudida demuestran que en el mismo solo pueden reducirse las dobles comparaciones entre claves, pero deben recordarse que la operación de intercambio es una tarea más complicada y costosa que la misma comparación como tal. Por lo tanto, es posible afirmar que las hábiles mejoras realizadas sobre el método de intercambio directo solo producen resultados apreciables si el arreglo está parcialmente ordenado, lo cual resulta difícil saber de antemano, pero si el arreglo está desordenado, el método se comporta incluso peor que otros métodos directos como la de inserción y método de selección directa. La idea básica de este algoritmo consiste en buscar el menor elemento en el arreglo y colocarlo en la primera posición. Luego se busca el segundo elemento más pequeño del arreglo y lo coloca en segunda posición. El proceso continúa hasta que todos los elementos del arreglo hayan sido ordenados. Este método se basa en los siguientes principios: 1. Seleccionar al menor elemento del arreglo. 2. Intercambiar dicho elemento con el primero. Repetir los pasos anteriores con el número del arreglo menos 1 y el número de arreglos menos 2. Así los elementos sucesivamente hasta que solo quede el elemento mayor. Es decir, chavos, que el algoritmo que vamos a ver a continuación lo que va a hacer es que en cuanto encuentre el elemento más pequeño lo va a mandar a la primera posición del arreglo. Luego va a repetir el proceso hasta que encuentre el siguiente elemento más pequeño.
en este caso sería mayor al primer elemento. Entonces ese elemento lo va a ordenar en la segunda posición del arreglo, y así sucesivamente hasta que el elemento mayor quede en la posición más alta del arreglo, por decirlo así. Miren, aquí tenemos un ejemplo de la selección directa. Nuestro arreglo va a ser 15, 67, 08, 16, 44, 27, 2 y 35. En la primera pasada nos dice que el elemento menor es igual a la posición del arreglo 0 multiplicado por 15. Esto quiere decir que el número 15 se va a ir a la posición 0 del arreglo. Entonces, nosotros vamos a encontrar que en la posición 1 es 67, pero 67 es mayor que 15. Entonces, como no se cumple la condición, 67 se va a quedar ahí. Posteriormente, en la posición número 2 del arreglo, encontramos el número 8, que como 8 es menor que 15, se cumple la posición, entonces el número 8 se va a pasar a la primera posición del arreglo. Y así vamos a ir analizando cada uno de los elementos, y al final se intercambia la posición número 2 con el número 0 con la número 2, que es 8, con el número 0, que es 15, para que el arreglo quede 8, 67, 15, 16, 44, 27, 2 y 35. Posteriormente, pues eso se va a ir repitiendo hasta que en la séptima pasada quede el arreglo completo, que en este caso sería 8, 12, 15, 16, 27, 35, 44 y 67. El análisis de la eficiencia de la selección directa a través de las comparaciones. Podemos observar la fórmula con la que trabaja el arreglo, que prácticamente es la posición del arreglo menos 1 más la posición del arreglo menos 2 más la posición del arreglo menos 3, y así sucesivamente. Al terminar de colocar todas las posiciones de nuestro arreglo, se suma más 2 y más 1. Esto como resultado nos va a dar la posición del arreglo multiplicada por la posición del arreglo menos 1, y todo esto lo dividimos entre 2, que como resultado nos va a dar la posición del arreglo multiplicado por 2 menos la posición del arreglo, y el resultado lo dividimos entre 2. Realmente es prácticamente la fórmula con la que va a trabajar el arreglo, pero está un poquito enredada, si les soy sincero. Los intercambios o movimientos son medidos por M, que vendría siendo la M de movimientos, que es igual a la posición del arreglo menos 1. Prácticamente lo que hicimos hace rato de irlos acomodando. El menor se va a acomodar siempre en la posición de donde esté más baja en base a los demás números que haya. Entonces, conforme vaya siendo más alto el número, los va a acomodar a una posición más alta. Si se quisiera ordenar un arreglo de 500 elementos, se efectuarían en total 124.750 comparaciones, y se efectuarían en total 499 movimientos para que se completara el arreglo. Como pueden ver, que la cantidad de movimientos necesaria va a ser igual a el número de arreglos menos 1. Aquí podemos ver claramente que está el resultado de 500 elementos, que va a ser n, menos 1, que va a ser la cantidad de movimientos que va a ser necesarias para obtener el resultado correcto. Inserción directa. El método de ordenamiento por inserción directa es el que generalmente utilizan los jugadores de cartas cuando ordenan estas. De ahí que también se conozca con el nombre de método de la baraja. La idea central de este algoritmo consiste en insertar un elemento del arreglo en la parte izquierda del mismo, ya que se encuentra ordenada. Este proceso se repite desde el segundo hasta el enésimo elemento. Aquí tenemos un ejemplo de inserción directa. Nuestro arreglo va a ser nuevamente 15, 67, 08, 16, 44, 27, 12 y 35. En la primera pasada, en nuestra posición 1 del arreglo, tiene que ser menor a la posición 2 del mismo. Por lo tanto, 67 no es menor que 15, entonces no va a haber un intercambio. Podemos ver que se mantiene igual. En la segunda pasada, vamos a empezar en el arreglo número 2, el cual tiene que ser menor al arreglo número 1. Por lo tanto, 08 es menor que 67, por lo tanto sí hay un intercambio. Entonces, ahora vamos a repetir el proceso, pero checando otra vez la posición 1 y la posición 0, en donde 8 es menor que 15, por lo tanto hay un intercambio y se recorre. En este caso, nuestra operación quedaría 08, 15, 67, 16, 44, 27, 2 y 35. En la tercera pasada, lo que sucede es que saltamos a la tercera posición del arreglo y observamos la posición número 2.
donde 16 es menor que 67, por lo tanto hay un intercambio. Luego repetimos el proceso donde en la posición número 2 y en la posición número 1, 16 es mayor que 15, por lo tanto no hay un intercambio, por lo que nuestro arreglo quedaría 0, 8, 15, 16, 67, 44, 27, 2 y 35. Se sigue repitiendo el proceso hasta que nuestro arreglo va a quedar como 0, 8, 12, 15, 16, 27, 35, 44 y 67. Siempre va a ir avanzando una posición más y comparando con la posición anterior del mismo. Es algo a tener en cuenta. Análisis de eficiencia de la inserción directa. Comparaciones. Podemos observar que siempre vamos a ser el número de arreglos menos 1, en donde nuestro número máximo de arreglos va a ser n multiplicado por 2 menos n, donde n representa el número de arreglos y el resultado se divide entre 2. Prácticamente es lo que vimos de la fórmula, en donde nuestro número de intercambios o movimientos va a ser el número mínimo igual a 0 y el número máximo igual a la cantidad de arreglos multiplicado por 2 menos la cantidad de arreglos dividido entre 2, y el número medio es el mismo proceso, pero la diferencia es que en lugar de dividirlo entre 2 se divide entre 4. Inserción binaria. Es una mejora del método de inserción directa. Consiste en utilizar una búsqueda binaria en lugar de una búsqueda secuencial para insertar un elemento en la parte izquierda del arreglo, ya que se encuentra ordenado. Este proceso, al igual que la inserción directa, se repite desde el segundo hasta el enésimo elemento. A continuación veremos un ejemplo de inserción binaria. Ok, a continuación podemos ver el arreglo, que nuevamente es el arreglo que hemos ocupado durante toda la exposición. En su primera pasada nos muestra la posición 1 y la posición 0 del arreglo, donde la posición 1 tiene que ser menor a la posición 0 del arreglo. Por lo tanto, la posición 1, que es 67, es mayor que la posición 0 del arreglo, que es 15, por lo tanto no va a haber un intercambio. En la segunda pasada podemos observar la posición número 2 y la posición número 1. Al observar que 8 es menor que 15, se produce un intercambio y se recorre. En la tercera pasada podemos observar la posición 3 y la posición 1 del arreglo, donde la posición 3, 16, es mayor que 15, por lo tanto no se recorre. En la posición 3 y la posición 2, donde 16 es menor que 67, por lo tanto ocurre un intercambio donde 67 se recorre a la posición 3 del arreglo. Podemos observarlo aquí a continuación, donde la posición 0 se vuelve 8, la posición 1 es 15, la posición 2 es 16 y la posición 3 se vuelve 67. A posteriori se va a repetir este proceso hasta la 70ª pasada, en este caso, donde nuestro arreglo termina como 8, 12, 15, 16, 27, 35, 44 y 67. Al terminar ordenado, se detiene el proceso y el algoritmo se completa, termina, por decirlo de alguna forma. Análisis. El análisis de la eficiencia de la inserción binaria. En este caso antinatural, el método efectúa el menor número de comparaciones en cuanto al arreglo está totalmente desordenado, y el máximo cuando está ordenado. En una búsqueda secuencial se necesitan K comparaciones para insertar un elemento de búsqueda binaria y se necesita la mitad de las K comparaciones, por lo tanto. K vendría siendo la cantidad de comparaciones. Y podemos observar nuevamente la media que habíamos visto en el ejercicio anterior, la fórmula de la media entre intercambios y movimientos. Por lo tanto, intercambios y movimientos es igual a la inserción directa. Aquí tenemos una comparación de entre los métodos cuadráticos. Esta tabla es muy importante, entonces si pudieran tomar una captura y guardarla, sería bastante útil, ya que les puede servir realmente tanto a crear sus programas como para algunos otros usos que pueden ocupar en su vida cotidiana. Y bueno, muchas gracias, compañeros, gracias por su atención y por estar aquí prestando atención a nuestra exposición. Nos costó mucho trabajo hacerla, les agradezco de antemano y muchas gracias. Eso fue todo por nuestra parte. Hasta la próxima.